los actos ilícitos pueden ser violentos, pero no todas las formas de violencia son ilícitas, ¿ok? Entonces entendamos este primer proceso para entender de qué vamos a hablar, y cuando hablamos de violencia en las elecciones o cuando hablamos de actos ilícitos en las elecciones no necesariamente estamos hablando siempre de violencia. Entonces por eso titulé esta presentación como la democracia y la transgresión política y electoral en México. Porque el tema central no es simplemente actos violentos, sino un tema que es cotidiano de nuestro país y de muchas naciones de esta región, que es la transgresión a la norma, a las normas sociales, a las normas legales y a otro tipo de normas en las cuales pues la política es un mundo transgresivo por naturaleza, por lo menos en nuestros países, pero si nosotros vemos Estados Unidos hoy, podemos ver que este es un gran fenómeno y evento que ocurre cotidianamente. A partir de eso, el propósito de esta presentación es mostrar cómo se manifiesta y qué consecuencias puede producir la violencia política y la violencia criminal en los procesos electorales en México, es en una dinámica muy particular. Y hay tres temas que quiero yo mencionar aquí, y voy a hablar un poco de un modelo que es implícito a esto. Primero, es un poco lo que voy a decir como violencia y actividades ilícitas en las elecciones, que incluye actividades ilícitas, violencia, corrupción y otro tipo de actos que tienen asociación con aspectos no necesariamente asociados con la legitimidad de las conductas que vamos a revisar. El segundo es la violencia política como un fenómeno específico, que es un problema que yo creo que México está volviendo a ver y que no teníamos y que aparentemente había desaparecido después de la alternancia del año 2000, o por lo menos hay un fenómeno nuevo de violencia. Y el tercero es un problema que es el problema de la violencia criminal, de género, homicida contra los jóvenes, institucional, que es, que aumenta en nuestro país. Y aquí, implícitamente, lo que voy a hacer, pero no tengo demasiado tiempo, voy a tratar de resumir la idea, es utilizar un modelo entre político, porque la política es parte de este fenómeno. Hobbes, en su texto fundacional de la teoría contractualista del Estado, habla claramente de que este pacto fundacional tiene mucho que ver con la posibilidad de que todos dejen de hacerse la guerra, ¿no? O de que para que cuando quieran hacer la guerra y cuando el incentivo exista, haya una persona, un árbitro, que pueda decidir si esto va a funcionar o no. Y a través de eso, bueno, más que usar un modelo complejo, es un modelo más simple, que es un modelo de oportunidades criminales, y particularmente para el caso de las elecciones, no podemos hablar de eficacia colectiva ni de desigualdad, sino más bien de ambición, un modelo de la teoría de la ambición para la comisión de actividades de todo tipo transgresivas, ¿no? Y el material del estudio que estoy desarrollando ahora, que es un material que va entre 2012 y 2018, con un par de cortes, es material de datos resultado de compilaciones de fuentes estadísticas oficiales, notas de prensa, reportes públicos, en la que se muestran algunos hechos que yo considero delictivos asociados con temas electorales, antes, durante y después de procesos electorales, pero que además quiero decir dos cosas muy claras. Como en todo análisis criminal, existe una cifra negra muy notoria. O sea, no podemos decir que lo que está haciendo el INE, el IFE, la FEPADE, las procuradurías estatales, claramente tienen una idea de lo que es este mundo transgresivo en el proceso electoral. Sabemos algo, pero no sabemos todo. Es más, yo digo, sabemos bastante menos de lo que quisiéramos. Y segundo, hay una enorme impunidad, que también eso es otra cosa que vimos, porque además ya se habla un poco de las normas, voy al final hablar un poco de esto, pero está ahí presente el tema. Entonces, el análisis se centra fundamentalmente en una compilación estadística. Me voy a tener que ir muy rápido a esto, desafortunadamente no me voy a poder ejemplificar en esto, de lo que hemos registrado como eventos electorales, y para esto luego hicimos un análisis estadístico espacial para buscar si hay una asociación positiva o negativa, por supuesto, entre ciertos eventos de violencia política electoral y algunas otras variables de distinto orden sociodemográfico, así como institucional en este evento. Para el 2012-16, el modelo que voy a platicar rápidamente funciona y da algunos resultados. Para de 16 a 18 no tenemos todavía un modelo ampliado. Pero defino muy rápidamente las conductas de las que voy a hablar aquí y me voy directamente al tema. Y
y a partir de eso trataremos de, digamos, de luego, en la medida de lo posible, dar algunos ejemplos. Estas conductas a las que me voy a referir son fundamentalmente actos ilícitos que están vinculados ahora con temas electorales y que por lo menos en los datos registrados hasta ahora se supone o podemos con alguna probabilidad mostrar que están vinculados con eventos o actos electorales. Son amenazas, robo, asesinatos, atentados, secuestros y vandalismo de distinto orden. Entonces, aquí son básicamente una reducción muy amplia de problemáticas, pero lo que quiero hacer es aislar el fenómeno criminal general que vive México del fenómeno de la violencia política que también vivimos y del momento o fenómeno de violencia electoral, que esto es un tema central, porque hay una parafernalia mediática alrededor de que la violencia afecta, sí, pero no podemos todavía demostrar en qué medida la violencia general está afectando, aunque pueda haber algunas evidencias en casos concretos, ¿ok? Mucho menos la violencia de la organización criminal, aunque también tengo una larga lista y si quieren hablamos de eso después. Ok, bueno, yéndose a este punto, hasta el día de hoy tenemos registrados actos ilícitos de este orden en 23 de las 32 entidades más la Ciudad de México, que también es un escenario bastante violento, ¿no?, para todos estos temas, ¿no? De estos, 119 casos han sido, hemos podido verificar que son efectivamente actos de violencia electoral. Rápidamente, 92 son asesinatos, y hay un rango muy diferente entre asesinato y atentado, que también son atentados que resultan, digamos que no resultan en asesinatos, son 15, y después una dispersión de distintos actos. De allí, rápidamente también me voy a un segundo punto, que es quiénes son las víctimas probables de esto. En primer lugar, de estos, y me centro primero en asesinatos, de los 92 asesinatos, 26 son candidatos a cargos públicos fundamentalmente locales. Si abrimos más hacia atrás, pues ya tenemos el caso del asesinato de un candidato en Tamaulipas, y si nos vamos a 93, pues ya tenemos un presidente. Y nos vamos antes, pues hay otros, ¿no? Bueno, luego, en segundo lugar, tenemos asesinatos a otro, digamos, cargo, o a una persona con otro cargo político, que son diputados, tanto locales como muy pocos federales, y otros cargos de concejales y de otro orden que tienen que son funcionarios electorales, o sea, son electos, ¿no? Y después siguen colaboradores políticos de muy distinto rango, en los que están, sobre todo ustedes pueden ver, funcionarios de secretarías de seguridad, algunos de secretarías sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, luego hay otros casos de presidente municipal que también son muy importantes, en este caso son 18. Y muy rápidamente también aquí, si uno cruza todas estas, toda esta lista, digamos, en una tablita para las 23 entidades, lo que tenemos fundamentalmente es que el estado con más eventos o hechos ilícitos es Guerrero, con 19 casos, en segundo lugar Oaxaca, en tercer lugar Jalisco, o sea, para que vean un poco que hay un problema de dispersión espacial y hasta luego podemos hablar del modelo estadístico espacial. En cuarto lugar están empatados San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz y Puebla, y en quinto lugar está el Estado de México, ¿no? Del análisis espacial, nosotros lo que hicimos fue correr un conjunto de variables, primero sociodemográficas, que pudieran estar asociadas con la violencia en general, y luego a partir de ahí hacer un corte con esta idea de teoría de las oportunidades, con un conjunto de variables que podrían estar asociadas a aspectos de beneficio económico con respecto a la posibilidad de cometer un acto ilícito, y las asociaciones son relativamente positivas para 6 entidades, de las cuales están Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, y después las asociaciones son muy débiles en los otros casos. No hay mucho tiempo para exponer el modelo, pero quiero mencionarlo, ¿no? La conclusión es muy simple en este caso, es decir, y un poco para hablar más de qué entender por actividades ilícitas y por qué hay actos ilícitos en las elecciones, ¿no? La conclusión es muy simple, o sea, hay una asociación positiva entre ciertos actos de violencia criminal ilícita en las elecciones, que son positivos para algunas entidades y sobre todo para algunos municipios. Hay una pequeña asociación en el modelo entre tasas altas de mortalidad por agresiones en varios de los municipios. Por ejemplo, tenemos un rango muy grande en el país entre tasas, por ejemplo,
tasas, por ejemplo, y ya con esto termino, tasas digamos, de asesinatos entre un rango de 30 a 400, en el caso de un municipio de Nuevo León es de 400, en varios municipios en Guerrero el rango de tasas está entre 60 y 200. Sí, tenemos una tasa de homicidios muy alta y ahí también hay eventos en los que están asociados, ¿no? Pero para concluir, y esta sería la idea, es decir, México tiene una tradición muy larga de problemas y de conflictos electorales que a su vez también en muchos casos son aspectos violentos y aspectos ilícitos, antes, durante y después. Las preguntas ahora es decir, aislando todos estos fenómenos, es decir, ¿cuál es el incentivo para que se produzcan actos ilícitos durante el proceso electoral? Esta es la primera pregunta. ¿Y cuáles serían los elementos de un modelo para explicarlo con más detalle? Por supuesto, primero lo que está en juego, como decía Jacqueline. Segundo, lo que decía el colega, las normas importan. Tercero, como en cualquier modelo criminológico, el árbitro importa, es decir, el Estado, ¿no? En general, es decir, no es el INE nada más. El problema no es el INE en este caso, ¿no? Aunque afecte directamente. Las procuradurías, en fin, hay todo un sistema ahí que tendríamos que ver, ¿no? Y bueno, y finalmente, para digamos, cerrar con esta idea, si lo que tenemos en México es que las elecciones siguen siendo un escenario y una arena política para dirimir la disputa por el poder, porque esto es lo que está en juego realmente, y a partir del poder los recursos y otra serie de aspectos, la impunidad, la protección y otra serie de aspectos, en las que puede haber organizaciones muy simples, desde individuos hasta coaliciones, hasta organizaciones criminales, o hasta partidos políticos que en alguna manera podemos comparar claramente como organizaciones criminales para los eventos electorales, ¿no? Y esta tradición se reproduce en México, es decir, no termina. Entonces, lo que tenemos que entender es que este es un hecho social continuo, y que el incentivo para producir esto está todavía presente en nuestros procesos electorales y en los procesos políticos, ¿no? Y con esto cierro por ahora para después discutir otros temas. Muchas gracias.